¿Cuál es el tema? Hoy vamos a hablar de un tema que a todos les da mucho miedito y por eso también estamos haciendo esta transmisión creemos que es súper importante y de mucho valor para todos ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las cosas que sí o sí tienes que saber a la hora de firmar una promesa, ¿sí? O más bien antes de firmar esa promesa de compraventa. Y no nos vamos a detener solamente en lo legal, sino en las cosas y en los riesgos que asumes, ¿sí? María Noel, bueno, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar acá y por darnos un tiempo. Vamos a compartir y como decía recién, vamos a hacer una charla de mucho valor. Al final va a haber un espacio de preguntas, como siempre, así que preparen sus preguntas. Pero para todas aquellas personas que tienen miedo, que no se animan o que saben que obviamente hoy estamos en un contexto que no es muy favorable por la crisis, obviamente mundial y toda la incertidumbre que hay cosas que sí o sí tienes que tener en cuenta. Y bueno, y también te queremos hablar de la parte que nadie te habla, ¿no? O que por ahí tu vendedor amigo no te habla y que solamente te dice, dale, sí, que es buenísimo, que tiene plusvalía, que se va a arrendar y demás, pero también queremos mostrarte todas las caras, ¿sí? ¿Para qué? Para que tomes una decisión a conciencia y que realmente puedas decidir en base a lo que estés seguro. Y si estás seguro de que esa es una buena inversión para vos, que le puedas dar para adelante. Así que, María Noel, buen día. O sea, buen día es el apellido, vamos a aclarar. Sí. O sea, buenas tardes para todos. Y ella es María Noel, buen día. Ella es la jefa de sesiones y de recolocaciones de Capitalizarme. Y bueno, por su pipeline, digamos, por su embudo, por su pipeline, pasan todos los clientes que se están a punto de caer o que lamentablemente se cayeron. Entonces, es un trabajo bastante duro y bastante arduo que tiene el de ella, porque tiene que tratar de ayudar a los clientes a que no se le caigan las promesas, que no se le caigan las operaciones, es el nexo también con escrituraciones, así que tiene mucho valor su experiencia para, sobre todo aquellos que están en proceso tal vez de escrituración o que han firmado promesa o que están pensando en invertir. Así que, María Noel, me gustaría que te presentes mejor, obviamente, tú, contando bien qué es lo que haces, también que nos cuentes un poquito de ti. Recién decíamos que también tienes la bendición y el privilegio de ser argentina. Entonces, así que también Bien. cuéntanos un poquito de lo tuyo. Bueno, mira, te cuento, yo estoy trabajando en este puesto y conociendo un poquito más del mundo inmobiliario ya hace un tiempo, pero específicamente en el área de recolocaciones hace un año y medio más o menos. Es un área que siempre se quiso crear, bueno, en capitalizarme.com, y que por algún motivo u otro siempre faltaba como un orden para poder hacerlo, una organización, un procedimiento, digamos. Y bueno, hace un año y medio iniciamos el área con muy buenos resultados, sobre todo en materia de lo que es volver a vender las unidades y ayudar a esos clientes que se están saliendo que inevitablemente no van a poder continuar con su inversión. Nos dimos cuenta de que mucha gente tenía, y muchas inmobiliarias aceptaban por ahí las recolocaciones o las sesiones, pero no había como una operación dentro de la empresa, o los brokers no hacían estas operaciones tan fácilmente de volver a poner en venta, y bueno, obviamente de hablar de cómo se iba a hacer la operación en cuanto a comisiones y todo lo que necesita, digamos, una operación de venta de algo que ya está vendido en el pasado y que se está cayendo. Entonces, lo bueno es que tuvimos ventas récord, lo que fue el año pasado en el área, para lo que era el área, digamos, originalmente, y muchos clientes, gracias a esas reventas y esas gestiones que hicimos desde la empresa, pudieron recuperar su inversión, y en muchos de los casos, la mayoría de los casos sin ningún tipo de multa, y incluso, te digo más, mucha gente volvió a invertir después, cuando se mejoró su situación, porque, bueno, personalmente yo pienso, y también nuestra empresa piensa que un cliente que por ahí hoy atraviesa una dificultad, en el futuro puede ser un cliente que vuelve, un cliente que de repente se recupera y quiere volver a invertir. Entonces, el cliente en todo momento de su proceso de compra, siempre hay que darle respuesta y hay que ayudarlo porque evidentemente quizá ahora no es el momento en que puede invertir, pero en el futuro sí, y obviamente eso le da una voz a la marca, habla bien también de la inmobiliaria, que es más pro cliente, entonces tiene toda una serie de beneficios para todas las partes, no solamente para el cliente que se cae, sino para todos. Entonces, bueno, vimos un potencial ahí, eso es lo que estamos trabajando hoy en día, ¿no? Y que, bueno, nos agarró este tema de la crisis, y gracias a Dios que hay un área de recolocaciones, porque hemos Claro. tenido, de verdad, que mucho desistimiento.
Claro, sí. Sí. Como para resumir y dejar nuevamente claro lo que hace María Noel, ella básicamente los clientes que se están cayendo y que están con problemas, como podría tener cualquiera de nosotros en esta crisis, ella es la encargada de traer la solución a ese problema, ¿sí? Ya sea de poder esperar para que se pueda regularizar o de ceder y recolocar, como llamamos ahí un poco en el mercado, inventamos esa palabra también para poder darle un sentido a estas ventas que se caen en estricto rigor, lo que más buscamos, los que estamos de este lado, es que obviamente la persona que confió en nosotros y que confió en la inmobiliaria y que confió en nosotros como broker, no termine perdiendo su dinero, ¿no? Pero ahí también vamos a hablar de algunas cosas y algunas responsabilidades y obligaciones que también tiene el cliente, ¿no? Porque a veces nosotros sabemos que las inmobiliarias muchas son muy agresivas con las cláusulas y con la promesa, pero también el cliente tiene que entender que está firmando un contrato, ¿no? Que está firmando una responsabilidad la cual tiene que asumir. A veces el cliente quiere absolutamente todas, todas para él, y la verdad que del otro lado uno está un poco en el medio, ¿no? Uno tiene como dos clientes, ¿no? Como que es el cliente final que se queda con la propiedad y también la inmobiliaria a la cual tiene que responder. Y la verdad que la inmobiliaria también obviamente hace un mega esfuerzo y es el que de alguna manera más arriesga teniendo una propiedad 2 años congelada y que de repente se caiga la operación, también es complicado para ellos. Pero, María Noel, como para empezar, yo quiero que en medio de esta crisis, que la verdad que nos ha sacudido, nos ha sorprendido a todos, quiero que me digas, ¿cuál es la mayor causa de caída que ves de operaciones y cuál es el principal problema por el cual están atravesando hoy por hoy los inversionistas que ya están comprados, que ya están invertidos, digamos, en un par de propiedades? ¿Cuáles son los riesgos más altos y el principal problema que ves hoy por hoy? Claro. Bueno, hoy por hoy, y bueno, y en general, ¿no? Hablando de prepandemia y pospandemia, el problema principal que es en donde siempre se generan pics de desistimientos es al momento de la escrituración, porque de repente sale denegado el crédito hipotecario, o quizá no sale por el porcentaje que el inversionista esperaba, o quizá Mm. no sale por el monto en UF que el inversionista necesita, entonces no se puede finalmente terminar concretando la compra y la escrituración de la unidad. Principalmente es el rechazo hipotecario el momento de la escrituración, o sea que es una etapa final Claro. de todo este proceso, sobre todo los inversionistas que compran en blanco, en verde, de repente han hecho una evaluación muy antigua y de repente por ahí su situación cambia en el proceso, en esos 2, 3 años que uno paga el pie, de repente pasa esta situación, entonces ahí es donde tenemos como la mayor causa de la caída son los rechazos bancarios. Pero haciendo doble clic, ¿por qué se dan estos rechazos bancarios? Bueno, y las, digamos, causas principales, la principal de todas es endeudamiento con créditos de consumo, tarjetas de crédito y endeudamientos para comprar, no sé, automóviles o cosas que por ahí no eran necesarias Claro. antes de sacar tu crédito hipotecario. Bueno, acá, ¿Sí? perdóname que te interrumpa, acá lo que estamos haciendo también es rompiendo un poco el paradigma que deja al inversionista como víctima, ¿no? O sea, hermano, si vos te hiciste responsable de pagar el pie de una promesa en 25 cuotas o en 30 cuotas y a mitad de camino te dieron ganas de sacarte un viaje al Caribe o te dieron ganas de renovar el auto y de repente te diste cuenta, oh, tengo un crédito de consumo, ahora no me dan el crédito hipotecario, eso es 100% responsabilidad del cliente. Ahí nada que reprocharse en el fondo, ¿o no? Sí, o sea, en realidad, también cuando uno firma un contrato de una inversión a futuro, tiene que intentar, siempre el mejor consejo que le damos a los clientes es que intente mantener su salud financiera, por supuesto dentro de la medida de lo posible, pero en el sentido de que mantengan su nivel de gastos, suponiendo que el nivel de ingresos se va a mantener o va a mejorar, pero traten de mantener su nivel de gastos y no generar endeudamientos importantes, por lo menos en el periodo anterior, o si te generas un endeudamiento que terminen esas cuotas por lo menos un par de meses antes de comenzar tu evaluación hipotecaria, de manera que estés con toda tu capacidad crediticia, digamos, disponible para poder tomar este crédito, ya que obviamente uno nunca sabe cuáles van a ser las políticas de los bancos al momento de escriturar, si es que por ahí se vuelven un poquito más restrictivas, como está pasando en este momento. Entonces, si nos agarra con una carga financiera mayor, ya a un 20% de nuestra renta líquida, y encima los bancos están con una cierta restricción en cuanto a las políticas para dar crédito, lo más probable es que no podamos acceder a la aprobación del hipotecario y tengamos que desistir de nuestra compra. Sí, Entonces, totalmente. Entonces,
en principio, lo primero que podemos dar, el primer tip que podemos dar, yo un poco lo compartía en el live de ayer, para los que quieren ver, ya lo tenemos subido en el Instagram de Gen Proactivo, es que la salud financiera, como tú bien dices, sobre todo si ya estás pagando un pie, no puedes salir a tomar un crédito de consumo, porque claro, ese pie no te figura en el sistema y el banco te lo va a prestar, no hay problema. Pero después ese Claro. mismo crédito de consumo es el que te va directamente a topar para que no te den el crédito hipotecario. Y la mayoría de las personas, por lo que me dices, en el fondo, claro, si la situación cambia, por ejemplo, no sé, si subió mucho al UF y hace 3 años te preaprobaban, pero ahora no, es un tema, o sea, es una responsabilidad, o sea, es un tema, digamos, que tiene que ver De con mercado. con el, claro, de Claro. mercado, con el contexto, o tal vez es difícil, pero tal vez, no sé, te cambiaste de trabajo y ganas menos ahora. ¿No? Puede Es pasar. difícil porque la Claro. mayoría de las personas siempre ganan lo mismo o un poco más, pero eso tiene que ver con una variable que no puedes controlar, pero que tú te sobreendeudes, digamos, por gusto, por placer, eso realmente es algo que tiene que ver simplemente con mal uso de tu economía doméstica, personal, ¿no? Y también quiero saber qué pensás con respecto a las asesorías, ¿no? Porque muchas veces las personas simplemente le dicen, firma acá y listo, y no lo prevén. Si bien uno firmó una promesa y es responsable, pero también es responsabilidad de la inmobiliaria, del broker, de quien sea, poder informar bien esto para que pueda tener un final feliz, ¿no? Correcto, y totalmente de acuerdo, y en eso, sobre todo nosotros cuando volvemos a hacer una venta de algo que se cayó con anterioridad, y en general, así a nivel asesoramiento de inversionistas, además, siempre tratamos de guiar al inversionista a algo que realmente esté acorde a su capacidad de compra. Si el inversionista va a hacer compras programadas, por ejemplo, va a comprar algo entrega inmediata ahora, luego va a comprar algo entrega futura, típico ejemplo, porque le gustó el proyecto, porque en uno quiere vivir y el otro es para invertir, por ejemplo, pasa mucho. Bueno, pues bien, hay que tratar de tomar el primer crédito, si tu renta no da para los dos dividendos hipotecarios, que puede que no dé, entonces no existe la posibilidad de hacer el multicrédito en el momento porque uno tiene Claro. una fecha de entrega y el otro tiene una entrega futura, entonces ahí hay que asesorar un poquito más a fondo al cliente en decirle, no, este crédito de ahora tenés que tomarlo con una institución mutuaria que no informe la deuda a SBIF y que de esa forma no te genere ningún inconveniente para la escrituración futura del segundo departamento, por ejemplo. Claro. Sino comprar todos al mismo tiempo, en el mismo periodo, en un periodo de 2, de 3 meses, hacer la compra de todos los departamentos en los que quieras invertir con la figura del multicrédito. Hacer buen uso de la figura del multicrédito, hacer buen uso de la oferta que existe en Chile hoy de mutuarias, bancos, y muchísimas instituciones, cajas de compensación, muchísimas instituciones que existen y que uno puede optimizar al máximo para evitar después tener este tipo de problemas de que de repente compré 2 departamentos y mi renta, digamos, me daba para comprar solo uno, entonces de repente nadie me lo dijo. Entonces hay una Claro. regla que nosotros usamos, que es una típica regla que obviamente depende mucho también del perfil del cliente, pero en general, por cada 500.000 pesos de renta líquida que gane una persona, tipo una persona que esté dentro del rango de edad y demás, los bancos pueden prestar de 1.000 a 1.200 UF por cada 500.000 pesos de renta líquida. Entonces, Claro. una persona que, por ejemplo, gana 1.000.000 de pesos líquido, podría tranquilamente acceder a la compra de una propiedad de 2.000 UF o incluso un poco más, si fuese su primer propiedad. Si es su primer propiedad y te pueden dar un poquitín más. Y con Claro. esa regla, eso se va aplicando a todas las rentas. Después de cierta renta, obviamente, quizá los bancos prestan un porcentaje mayor, eso ya se ve caso a caso, pero en general tratar de que más o menos lo que uno está comprando esté acorde a su renta y obviamente no consumirse ese 33% de la renta líquida, que es lo máximo que el banco te va a permitir endeudarte, entre todas las deudas que tomes, porque eso es una regla básica para pedir un hipotecario. Después sí podemos tomar créditos de consumo, una vez que el banco nos dé Claro. la aprobación formal, podemos pagar un pie, pero nunca jamás ir a pasar la tarjeta de crédito para pagar un pie antes de que el banco me haya hecho una evaluación hipotecaria. Porque obviamente eso me va a influir en mi evaluación, salvo que mi renta sea muy, muy, muy alta. Mm. Y ahí realmente el 30% de mi renta sea algo muy alto, entonces de repente tener una cuota de tarjeta de crédito no me afecte. Pero esa no es la realidad de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, pagar un pie de 10 millones, de 15 millones,
sin duda que le afecta en su capacidad de obtener crédito hipotecario. Entonces siempre eso, cualquier decisión de endeudamiento que querramos tomar respecto de pago de pie o de lo que fuere, siempre es posterior a la evaluación formal bancaria. Formal, no una preaprobación. Formal significa que pasó por el comité del banco y que el banco, en el área de riesgo del banco, dio el ok. Importante igual también eso. Perfecto. Sí, otra cosa todas esas pequeñas cosas son las que hacen que se caigan las promesas por desconocimiento. A veces pasé mi tarjeta y de repente no sabía que no la tenía que pagar en ese momento, sino después me denegan el crédito, por ejemplo. Sí, la gente se entusiasma porque a mí me pasa que hay muchos clientes que compraron, no sé, hace 2 años, y después de un año ven que la propiedad subió mucho su plusvalía, ya ganó un 10% y lanzamos otro proyecto nuevo. Dice, no, me quiero meter, y se mete con 2 más. Entonces, lo mínimo ahí que nosotros recomendamos, al menos, primero tiene que ser consciente que primero ya va a tener un crédito informado en el sistema, ¿bien? O como vos decías, tendría que irse a una institución que no la regule la CMF, digamos que no se transparente la deuda. O en el fondo tendría que mínimo calcular una ventana de 1 año donde esa propiedad se esté arrendando para poder tener ese ingreso. Para poder tener ese ingreso. Eso es importante, claro. Porque, ¿qué pasa? Los bancos consideran como renta tu propia renta y también consideran como renta todos los arriendos que uno cobre. Pero eso tiene que tener una antigüedad. El contrato de arriendo sobre la propiedad que yo tengo arrendada tiene que tener una antigüedad mínima de 12 meses. Entonces, si voy a hacer una compra ahora y una compra a futuro, que estén espaciadas por un lapso mínimo de 1 año y medio. Siempre y cuando mi renta no me dé para pagar los dos dividendos. Porque el arriendo del primer departamento, una vez que se supone que yo me puede llevar un par de meses, como está ahora la cosa, quizá me puede llevar, no sé, 1 mes, 2 meses arrendarlo, al valor que yo necesito para cubrir mi dividendo, entonces contar que más o menos 1 año y medio, entonces si está espaciada una compra de la otra por 1 año y medio, yo ya voy a tener un contrato con la antigüedad que el banco me acepta para lo que se llama, digamos, aumentar mi renta o descargar deuda o rebajar carga financiera el sistema, ya que al ser mi renta más alta, sumando ese arriendo, mi capacidad de endeudamiento es más alta. Es como que me anulara la deuda, claro, por así decirlo. Sí, exactamente. María Noel, y te hago una consulta. En esta época de crisis, ¿cuánto has visto que ha aumentado ese problema de desistimiento, digamos, de operaciones, o que la gente necesita sí o sí que lo ayuden porque porque saben que no le va a dar el crédito? ¿En cuánto ha aumentado eso? Bueno, si consideramos el inicio como de la crisis sanitaria, que fue alrededor de mediados de marzo, más o menos, a esta parte, podría decir que por lo menos ha aumentado en un 35-40% algunas consultas, y gente que está desistiendo por lo menos en un 30% en algunos proyectos. Por supuesto depende del proyecto, porque los proyectos que son de entrega inmediata obviamente van a tener más desistimientos, por esto que decíamos de que existe una tasa natural de caídas en los proyectos al momento de escriturar que ronda entre el 10 y el 20% más o menos, en condiciones normales. Claro. En condiciones de pandemia, con restricción del crédito, con restricción de políticas de crédito, esto puede aumentar tranquilamente un 30% de un proyecto, o incluso más. Entonces, si tengo que hacer un promedio entre los proyectos que están a futuro, los proyectos que están ahora escriturando, podría hablar de que es entre un 35% de desistimiento. Aumentó la tasa de desistimiento a lo que veníamos antes de la pandemia. Claro, sí. Lo estándar cuando un proyecto parte y se vende todo o casi todo, que se vende en los primeros 6 meses, como viene pasando ya hace unos años, que los brokers somos los que empujamos mucho la venta, digamos, de cuando recién se lanza el proyecto. Es normal que haya una caída entre un 10 y un 20%, pero ahora, por lo que decías vos, María Noel, ha subido como al 30-35%. Sí. Sí, se nota o sea, hay mucha gente que por ahí consulta y finalmente no desiste, porque obviamente todo el proceso de desistimiento implica una formalidad. Uno tiene que firmar una carta en donde se acuerdan las condiciones, si es que va a haber algún tipo de multa, algún tipo de devolución, cómo se va a hacer esa devolución, que además ambas partes no se comprometen a no generar acciones legales una contra la otra porque el contrato está dado de baja. Hay una formalidad entre medio, no es solo decir no voy a continuar, sino que claro, obviamente requiere como un proceso de cierre de esa compra que permita también a las empresas como, bueno, a los brokers, a la gente que estamos ayudando, a estos clientes,
a poder poner en la venta esa otra unidad bueno, tiene que estar obviamente liberada del compromiso de compra anterior. Entonces, obviamente, entre medio de eso, lo que hacemos generalmente muchas veces es, ok, cuando yo tengo ya una reserva de la unidad, ahí puedo, digamos, y tengo el cliente aprobado bancariamente, el nuevo comprador, de repente hablo y comienzo a liberar el documento de finiquito que se llama resiliación de contrato para el cliente original y firmamos los dos documentos a la vez, de manera que, digamos, se puede, realmente que firme la venta a la vez que legalmente se está liberando la unidad, y de esa forma las inmobiliarias son muchísimo más afines o mucho más, digamos, están mucho más de acuerdo con devolver dinero en vez de multar. Claro. En cambio, si uno no tiene un comprador, directamente lo más probable es que la multa la apliquen, y en algunos casos que la apliquen en el máximo que se indica en la promesa, que eso es obviamente el peor perjuicio para una persona que no puede comprar porque no le dan el crédito, por ejemplo. Y no es que no quiera, sino que no puede. Bien, ahí vamos a hablar ahora más adelante un poquito del tema multas, que todos lo tienen que tener en cuenta realmente, ¿no? Uno cuando hace una inversión no tiene que pensar solamente en lo bueno y en lo lindo, sino que lo más para mí conservador como consejo siempre es que uno se ponga en el peor escenario, ¿no? Lo peor que puede pasar, que no sé, me echen del trabajo, que mi departamento no se arriende por 6 meses, o sea, y si uno está tranquilo aún con ese peor escenario, seguir para adelante. Un consejo que por ahí le podemos dar, y que seguramente Noé va a estar ahí de acuerdo con lo que le voy a decir, a la mayoría que están en proceso que tal vez su departamento se entrega en 6 meses, en un año, y tienen problemas realmente, es que no esperen a último momento para arreglarlo, ¿no? Que traten de hablar con la inmobiliaria y que vayan tanteando y que digan, mira, hablé con mi ejecutivo y el crédito probablemente lo tengo un poco complicado, no sé si me pueden ayudar, no sé si pueden ir hablando, porque lo peor que podemos hacer es ir contra reloj, porque el contrato lo que habla es de, después de la recepción final, de que ya está listo para entregarse, son 30 días que tenés para presentar el crédito. Luego de eso, la inmobiliaria está dentro de su margen legal para cobrarte la multa. Entonces ahí apelás simplemente a la buena voluntad de la inmobiliaria, ¿o no, no es? Sí, de hecho, bueno, cómo en la práctica se instrumenta eso que vos decís de que hay plazos. Las distintas, por supuesto, depende de cada contrato, y algunos contratos que dan más plazo, otros dicen que se tiene que suscribir la escritura, o la compraventa se tiene que suscribir, que es firmar la escritura en un plazo no mayor a, por ejemplo, dicen a veces a tal mes de tal año, o a 30 días desde la recepción final. Bueno, distintas promesas dicen distintas cosas, pero en sí siempre existe como un plazo límite, que no solamente es un plazo para el comprador, que tiene que concurrir, tiene que tener su escritura lista, ya sea que compre el contado, con crédito, a la inmobiliaria no le importa cómo uno compre generalmente, siempre y cuando compre, digamos. También es un plazo para la inmobiliaria para que ellos entreguen las cosas, porque también ellos están obligados a cumplir los plazos que ellos mismos se pusieron en las promesas. Entonces, claro, existe esa cuestión de que si el plazo ya sea cualquiera de las dos partes que incumpla, por ejemplo, si el plazo terminó y la inmobiliaria no tiene los títulos aprobados o no tiene recepción final, de repente los clientes, los inversionistas siempre pueden pedir la devolución de su pie, porque eso es algo que legalmente está aceptado, íntegramente al valor del UEF actual o al valor ajustado por el IPC del momento. Bien, esa es una Porque es un información buena derecho. que estaría bueno que lo remarquemos. ¿Cómo sería? ¿En qué caso la persona puede Claro, el solicitar? caso que, por ejemplo, que la inmobiliaria incumple el plazo y de repente el contrato decía que la escritura pública se tenía que suscribir a un plazo no mayor a X cantidad de meses desde la recepción final, o detalla un mes determinado. Ejemplo, estamos en marzo de 2021 y ya pasamos a abril y todavía no existe recepción final, o no existe una aprobación de títulos por al menos 2 bancos. Usualmente esa es la convención, hay que ver obviamente cada contrato, pero si no está en condiciones de ser escritural la unidad, ese es el espíritu de la cláusula, entonces la persona se puede desistir de manera unilateral y le tienen que restituir su inversión sin multa alguna al valor del UEF actual o al valor del IPC ajustado. Eso es todo lo que yo pagué en concepto de pie y reserva. Me lo devuelve Claro, la inmobiliaria y tiene un plazo. claro, sí. ¿Sí? Ahí, Por ahí eso lo que, siempre es importante leer bien las promesas. sí, ahí lo que yo he visto en en muchas promesas, que las inmobiliarias ponen un plazo como de 2025. Yo vi una vez una inmobiliaria.
O sea, claro, es como que si yo no entrego la propiedad en el 2025, ahí estoy en incumplimiento. O sea, los abogados también obviamente van a tratar de buscar su mejor parte. Pero también para eso existe lo que es la póliza de seguro, ¿no? En caso de incumplimiento Exacto. Fíjese que los contratos el mercado inmobiliario es un mercado regulado, es decir, no puede cualquier Claro, inmobiliario venir a poner cualquier cosa en el contrato porque tal puede cual. estar infringiendo algún tipo de ley y alguna regulación de lo que es bienes raíces o venta de bienes raíces. Entonces, sin ir mucho hacia la legalidad, pero en la práctica, como cualquier contrato que uno suscribe de compra, de cualquier cosa, siempre hay derechos y obligaciones de las dos partes, y en el caso del inversionista, obviamente, el inversionista tiene la obligación de pagar tal cual indicó en su promesa de compra-venta, hacer todos los pagos. Si lo hizo, si pactó con cheques, no pueden rebotar esos cheques, no puede darle orden de no pago, tiene que cumplir con lo que suscribió en el contrato, y tiene que cumplir con la escrituración en el plazo que indica la promesa. Pero por otro lado, también la inmobiliaria tiene que dar cumplimiento a finalizar el proyecto a tiempo, obtener la recepción final y tener los títulos y la copropiedad del proyecto inscrita en el conservador en un X tiempo para que eso realmente se pueda escriturar por parte del comprador. ¿Qué pasa si de repente la inmobiliaria no, por algún problema, se atrasa? Ha pasado, hay casos emblemáticos Sí. en Chile de proyectos que se han atrasado e incluso nunca se han podido terminar. Obviamente son, gracias a Dios, muy pocos, pero puede pasar. ¿Y qué pasa si en el proceso, porque esto también es una realidad y hoy en día puede pasar, porque está pasando con muchas empresas, de repente se quedan sin fondos, o la empresa o la inmobiliaria quiebra, o la constructora no termina, no cumple, no entrega bueno, todo ese tipo de situaciones, que es lo que se llama cuando se encuentra en verde, digamos, el proyecto, es decir, cuando no está finalizado, por ende no tiene recepción final municipal ni nada, Claro. opera, pues todos los contratos de las promesas de compra-venta que firmen los clientes siempre tienen que pedir y consultar acerca de cuál es la póliza de seguro que asegura el dinero que yo le estoy entregando a ese inmobiliario. A mí siempre me tienen que dar, si es una promesa de compra-venta, me tienen que dar una póliza de seguro. Tip de Puede oro ser el ese, momento en el que ya señores, está ¿eh? Tip de oro, siempre póliza de seguro. sí. Y acá yo quiero agregar un detalle muy importante. Si no te puede dar póliza de seguro la inmobiliaria que te está vendiendo el proyecto, es porque no tiene permiso de edificación. Probablemente no tenga permiso de edificación, porque es obligatorio para las compañías, para que te aseguren ese pie, que cuentes con permiso de edificación. Y si estás entrando a invertir en un proyecto sin permiso de edificación, yo particularmente no lo recomiendo, porque ahí le estás agregando, no es que ni que sean estafadores ni nada, pero el permiso de edificación es una variable súper peluda que no la puede controlar nadie, ni las inmobiliarias, ni los clientes, nada, porque tiene que ver con permisos burocráticos en el fondo de los municipios que te tienen que aprobar ese permiso. Entonces, vos podés entrar hoy a hacer una promesa, porque al final la promesa de compraventa es un contrato privado. Entonces, nosotros nos arreglamos frente a un notario donde legalizamos la firma y donde decimos, sí, Pepito me prometió que me iba a vender la propiedad y yo me comprometí a pagársela. Pero si no tiene el permiso, realmente puede complicarse y puede demorarse, o sea, indeterminado tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, y ahí sí. El punto es ese punto es muy importante, porque ¿qué pasa? No solamente puede que no termine el proyecto, o sea, no nos vayamos a la peor de los casos, que es, quiebra la inmobiliaria y qué pasa con Claro. mi plata. Bueno, es difícil que eso pase. Pero porque las inmobiliarias igual se fondean y reciben inversiones muy grandes que les permiten tener una cierta holgura para poder terminar los proyectos y demás. Pero ¿qué pasa si hay atrasos en la construcción? Esto puede ocurrir, de hecho está ocurriendo con muchos proyectos que quizás se atrasen 1 o 2 meses porque con la emergencia no es una Claro. actividad autorizada para funcionar. Entonces, podría ocurrir que de repente ellos a toda máquina intenten recuperar el tiempo perdido, pero de repente existe algún que otro demora, no sustancial, pero sí un par de meses puede pasar. Entonces, cuando las inmobiliarias se demoran, ¿qué pasa si yo no tengo es decir, si eso lo estoy comprando en blanco, la fecha, digamos, de entrega es algo realmente un poco incierto, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿qué pasa si de repente se me atrasa 1 año el proyecto y de repente mis condiciones de crédito 1 año atrás eran unas y ahora las condiciones de crédito son otras porque mi Claro. situación cambió y hay una cadena de cosas que pueden ocurrir porque ahí yo estoy tengo que estar,
O sea, el inversionista que invierte en algo en blanco tiene que saber que eso tiene más riesgo. Claro. De repente, si vas a invertir en blanco y es barato y es muy, 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 muy conveniente, pero tenés que saber cuál es el riesgo de la inversión que estás haciendo de algo que no tiene permiso de edificación. Entonces, en el contrato tiene que quedar estipulado qué pasa si ese plazo no cumple. Tiene que haber un plazo, tiene que haber una indemnización para el comprador cuando ese plazo no se cumple. Tiene que existir algún tipo de resguardo para quien compra en un contrato de venta en blanco, porque todavía no se ha logrado ese hito importante que es el permiso, que como vos bien dijiste, depende de la comuna y es una regulación, digamos, que puede demorar tiempo en darse y de repente puede atrasar, porque la inmobiliaria no puede poner ni un ladrillo hasta que no esté ese permiso. Claro, sí, y Entonces, además hay más ahí, riesgo. sí, además ahí juegan otros factores como el lobby político, la presión, si hay elecciones, o sea, ahí hay un montón de cosas que son completamente variables, incontrolables. Entonces, es súper importante que puedan tener eso en cuenta. Y a ver, tampoco está mal, o sea, lo que sí uno tiene que saber y ser consciente, no tiene que ser naif y decir, mi departamento se entrega en 24 meses, clavado. Entonces yo me programo para 24 y al mes 25 voy a estar arrendando. O sea, no es Es un así. estimado, Sí, claro, además, no se puede precisar una fecha exacta nunca, porque en realidad porque hay tiempos que la inmobiliaria misma no maneja, por ejemplo, claro, los tiempos de estudio del proyecto y de las inspecciones que se hacen para dar la aprobación, la recepción final. Por sí, ejemplo, pasó en totalmente. octubre con el estallido social, de repente había un montón de inspecciones programadas que se prorrogaron y la inmobiliaria tenía las cosas listas y estaba todo Tal súper cual. listo, y el municipio se demoró 3 meses más de repente. Entonces, y no podemos, sabemos que esas cosas no pasan todos los años, esperemos, pero sí, también hay tiempos que dependen, no dependen exclusivamente de la inmobiliaria ni de ninguna parte, sino que solo dependen del Estado, y sabemos que a veces, dependiendo de la comuna, la demanda, la oferta de proyectos que haya, etcétera, toda una serie de variables puede haber más demoras, por eso siempre, cuando se le vende a un cliente, se le habla de un semestre o un trimestre dentro del cual se estima que esté la recepción final. Nunca se le dice va a ser julio del 2021, ¿no? O sea, te Claro, digo, puede ser primer semestre o segundo semestre. Al inversionista por ahí le conviene que se atrase un poquitín, porque de repente termina de pagar sus cuotas y de repente claro. queda holgado un poquito un par de meses, de repente para organizar sus gastos. Obviamente que una demora de mucho más tiempo, como, no sé, un año, puede generar problemas de otra índole porque ya la situación de la persona puede haber cambiado, puede haber cesantías. La cesantía, de hecho, es la segunda causa después de, bueno, de la denegación del crédito hipotecario, que obviamente también por cesantía se podría denegar, porque sabemos que hay una antigüedad mínima de 6 meses en prácticamente toda la banca, de 6 meses mínimos de antigüedad en un empleo para para que seas sujeto a crédito hipotecario. Entonces, de repente me despiden 3 meses antes de que comience la escrituración, yo entro a trabajar, demuestro continuidad laboral todo, pero tengo 3 meses, de repente puedo tener problemas para obtener mi crédito, y si todo esto se generó encima porque la inmobiliaria se demoró, Claro. más difícil aún, o sea, uno lo puede percibir, un inversionista lo puede percibir como algo injusto, porque dice, pucha, yo tenía el crédito hace 3 meses, se me venció la aprobación que Claro. hice, vuelvo a hacer la aprobación y no me da porque no tengo la antigüedad. Sí, ¿Sí? tal cual. Entonces, Cada escenario es completamente diverso. A algunos le puede venir mejor que se atrase, a otros le puede venir mejor que se adelante. Lo importante es que uno esté consciente de eso. Es lo único que le pedimos a los clientes. O sea, tienes que saber que se puede atrasar. Lo más probable es que, sobre todo en estos últimos meses tan movidos, ¿no? Entre pandemia, crisis social, estallido social y demás, los proyectos se van a atrasar un poco. Mientras las personas tengan las cosas claras, eso es realmente lo importante. Por eso, para mí, el tema de que las personas inviertan en algo a tan largo plazo es como si hiciesen un fondo de ahorro, donde es un ahorro hiper mega mucho más rentable que cualquier cosa, porque además excelente. esas 200 lucas que vas pagando por mes, por ejemplo, a un pie, se te apalancan. O sea, si al momento de sacar la propiedad, ese 10% no fue que subió 10% el pie, sino que toda la propiedad subió 10%. Entonces, si valía 2.000 cuando la promesaste, al momento de la entrega, si subió un 20 va a valer, no sé, 2.400. Y si lo vendes al año, por ahí vendes 2.500 y te ganaste un montón de plata más. Entonces, eso es súper interesante. Pero creo que ese es más que nada el espíritu que debe tener la persona que pone esa plata ahí, y no tanto pensar en fechas exactas y en cosas determinadas. Y tiene que saber que si eligió una buena ubicación, lo más probable es que luego de pagar ese pie
se le pague solo sin problema y que sea una buena inversión. Noé, te quería hacer una pregunta, a ver qué pensás, porque para mí este es el punto más clave a la hora de firmar una promesa de compraventa, al menos yo lo veo así, y es el tema de la cláusula de cesión. Y ahí veo que ya varias personas están haciendo preguntas, así que ya en unos minutitos más vamos a las preguntas, pero la cláusula de cesión a mí me parece lo fundamental. O sea, para mí es el sí o no si tomo una promesa o no, porque justamente cuando hablamos de que tenemos 2, 3 años, desde el momento que yo promeso hasta la entrega, yo no sé lo que me puede pasar. Entonces yo quisiera tener de alguna manera una válvula de escape o algo de salida donde apelando a la buena voluntad de la inmobiliaria yo pudiese llegar a hacer una cesión de promesa. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, bueno, siempre está bueno de que, porque por ahí a uno cuando obviamente en la venta de la propiedad y todo, el broker te puede decir que sí, que de repente la promesa lleva o sea, permite o la inmobiliaria está permitiendo recolocar en caso que tengas cualquier problema y demás, pero eso tiene que estar siempre acompañado de una cláusula o algún fragmento en la promesa que diga que con la autorización de la inmobiliaria se puede ceder los derechos de la promesa a un comprador calificado. Usualmente dice que el requisito es que esa persona obviamente sea sujeto a crédito, ¿sí? O que venga con una aprobación o preaprobación, dependiendo de la instancia del proyecto, pero siempre de manera explícita, porque es una forma de asegurarnos como clientes de que efectivamente lo que nos están diciendo desde el broker o de Claro. la empresa que nos vende, efectivamente tiene algún tipo de respaldo y también que la inmobiliaria no cambie su política de un momento a otro y de repente a veces deja ceder, a veces no. Entonces, si es que queda escrito que eso es una posibilidad, es lo ideal. O sea, tomar contratos en donde quede explícito que la inmobiliaria puede autorizar una recolocación, llegado el caso, sin indicar tampoco por qué motivo, no es necesario tanto detalle, pero sí decir que esa promesa puede ser transferible. ¿Sí? Siempre con, obviamente, la condición de que la persona sea sujeto a crédito, el nuevo comprador, lógicamente. Pero si la promesa no dice eso, bueno, tratar de pedir que lo agreguen o que lo formalicen, porque si no, tranquilamente la inmobiliaria podría decir que en el contrato eso no está, desconocerlo y de repente no permitir la recolocación y directamente multar por el incumplimiento. Tener mucho menos flexibilidad en ese caso. Claro, sí, ahí también es difícil que las inmobiliarias, sobre todo si a una persona sola cambie cláusulas y demás, es muy complicado, pero ahí también un poco tienen que indagar y bucear un poquito ustedes en la inmobiliaria. A mí lo que me pasa es que me deja tranquilo de alguna manera cuando una inmobiliaria yo consulto por el tema de la cesión y me dicen, mira, y esto la verdad, en ese sentido, al menos con las que yo he trabajado, con las que la empresa hemos trabajado, ha sido así, pero la mayoría me dicen, mira, nunca hemos cobrado una multa, jamás hemos cobrado una multa. Entonces, hay inmobiliarias que sí, que yo sé que son mucho más bravas y que por eso mismo también el conocimiento es lo principal. Si tú sabes a dónde vas a jugar y dices, es una oportunidad que no me la puedo perder, pero mira que no puedes ceder, ¿eh? Si te quedaste sin trabajo, pierdes lo que pusiste, me arriesgo igual, ok, listo, vamos para adelante. Mientras sea tu Claro. decisión y lo tengas claro, está perfecto. Pero a mí personalmente no me deja tranquilo que me corten las piernas con una decisión así tan dura, ¿no? Tan Tajante, draconiana. claro, sin flexibilidad. En general te digo, ahora hay políticas bastante más pro cliente en ese sentido, gracias a Claro, Dios a nivel mercado. claro, De hecho, hay muchas políticas de la mayoría de las inmobiliarias, excepto algunas excepciones que usualmente son las inmobiliarias muy, muy grandes, donde un cliente a veces lamentablemente no, es como un número, porque son un número. claro. Pero bueno, esa igualmente uno haciendo una pequeñita investigación en las redes, en internet, igual puede ver que frente a, o sea, cómo se comporta la inmobiliaria frente a fuerza mayor de que un cliente no puede comprar, de repente eso aparece con una pequeña investigación que uno haga, figura. Eso siempre lo recomiendo. Pero además, la mayoría están ahora, cuando es cesantía, enfermedad o cualquier cuestión de índole de fuerza mayor, puede ser, no sé, hemos tenido todo tipo de casos, gente que se muda al exterior, gente que Mm. de repente, no sé, cambió su situación y le bajaron el sueldo, bueno, mucha serie de cosas, pero usualmente muchas con 3 rechazos bancarios que te los piden, te hacen la devolución y a lo sumo te descuentan, la mayoría con las que yo trabajo lo que hacen es descontar ciertos gastos que son inherentes, que son costos hundidos, por ejemplo el costo de esta póliza que decíamos de venta Claro. en verde, y costos notariales o costos administrativos.
¿Y que te hacen pueden, la no sé, son más de devolución, ¿no? 400. ¿Te hacen la devolución Sí, o lo ceden y la persona que entra paga al claro, nuevo sí, o comprador? sea, claro, con respecto a esa, no todas deducen esos gastos, algunas devuelven todo, pero sí lo que nosotros, bueno, nuestra área ha trabajado mejor es que cuando se vuelve a vender y tenemos un nuevo comprador, ahí la inmobiliaria que ya firmó el finiquito con el inversionista anterior, hace la devolución, hace el pago porque entra a su caja y con eso la inmobiliaria devuelve y de esa manera no se ve resentida la caja del proyecto o los flujos que la inmobiliaria ha estimado. Entonces al cliente le decimos, mira, tu devolución va a estar, nos tenés que autorizar a recolocar esto, a venderlo. La devolución, aquí está, este es el contrato por el cual se da de baja tu promesa, este es el monto que vas a recibir, y eso se te va a pagar apenas se recoloque. Incluso en algunos contratos ponemos que está sujeto a que se recoloque en un cierto plazo, y generalmente en la práctica, nosotros tenemos plazos determinados para la venta de propiedades que son de bajo valor, porque usualmente lo volvemos a colocar al mismo precio o con un precio un poquitín más caro, pero que queda, digamos, debajo del valor comercial. Entonces, por eso los inversionistas que saben un poco más de este tipo de oportunidades van hacia las unidades recolocadas porque saben que hay una urgencia mayor por venderla, entonces de repente los precios están más bajos que si fuese un stock nuevo. Entonces, incluso muchos permiten pagar en cuota, los pies igual. Entonces, de repente tenemos buenos tiempos de venta, afortunadamente. Siempre te hablo de propiedades que están debajo de las 3.000 UF, o sea, Claro, típica propiedad de inversión. Entonces, si uno va a comprar algo y de repente tiene algún miedito, tratar de ir por ese tipo de unidades que son como más de inversión, puede ser un buen consejo, porque de repente cualquier problema eso se puede transferir o vender fácilmente, digo. claro. Bien, eso es un buen tip ahí para alguien que está queriendo invertir y ver cuál es el valor más o menos en el cual se puede volver a vender. Obviamente que uno nunca hace eso pensando que no va a invertir o se va a caer, pero siempre es importante preguntarle a tu broker qué política tiene la inmobiliaria con respecto a ese tipo de casos, si es que hay alguna multa, saberlo, cuál Mm, podría ser la multa máxima, que en el contrato figura. Siempre en el contrato dice cuál es la multa de incumplimiento, puede ser 10%, pueden ser 40 UF, pueden ser un 15%, puede ser un 20%. ¿Sí? Entonces, estar siempre muy, muy, muy informado respecto de lo que se firma, cuáles son los pros y los contras, cómo se maneja la inmobiliaria a nivel en la práctica, porque por ahí un contrato puede parecer muy estricto, pero en la práctica de repente sabemos que esa inmobiliaria, si uno le consigue un comprador, está la cláusula de cesión, y si uno consigue un comprador, te deja salir y no te cobra nada, que eso es claro. lo que gracias a Dios muchas están haciendo ahora, porque no les interesa tampoco multar a los clientes, porque de repente es mal marketing para ellos también. Sí, Entonces de totalmente. repente Pasa algo no les conviene. que yo siempre le digo a mis clientes que el negocio de las inmobiliarias en realidad es vender departamentos. O sea, ellos son los Es también multar, interesados, o sea, el ya, más interesado en el final es el cliente, ¿no? Pero ellos están tan interesados como vos en cerrar esa operación, o sea, en que eso se cierre rápido y también las inmobiliarias tienen cosas, plazos que cumplir. Entonces, si te pueden ayudar a que lo cierres o a que se solucione rápido, se va a cerrar. Y además, como decías, tal cual, es una mala, es un mal marketing para la inmobiliaria. Hoy nadie quiere que como dicen acá, que lo funen, ¿no? Que lo funen en redes sociales o que diga me cobraron una multa. Entonces, si al final para la inmobiliaria esa plata la cobró, esa plata está, va a ser lo posible, si son inmobiliarias serias y con más pro clientes, de tratar de solucionarte el problema. Pero en el fondo lo más importante, ¿no? Creo que es que tratar de abrirle un poco la cabeza a la gente de que no solamente hay todo un universo, o sea, el universo, digamos, de la inversión inmobiliaria es súper grande, ¿no? Está por un lado el tema de los números, de la rentabilidad y demás, después también está el tema de la calidad, después la ubicación y demás, pero también esto que estamos hablando es algo que muchas veces los clientes me imagino que no le prestan mucha atención. no se te Y pasa por la cabeza, claro, claro, porque uno está también en la no te das cuenta de emoción y también siempre uno es positivo, ¿no? Dice, no, si me meto, ¿qué me va a pasar? No voy a perder el trabajo, pero hay que ponerse de nuevo en estos escenarios en el peor de los complejos que a casos. nadie le guste, que a nadie le gusta pensar, pero bueno, si quieres empezar en el mundo inmobiliario, el mundo de la inversión, tienes que pensar también más fríamente. Y eso es un pensamiento un poquito más duro, pero que también nos va a servir. Entonces, esta Así cosa es. de poder indagar bien y poder investigar y poder hacer un poquito de research de la inmobiliaria en cuestión desde ese lugar, no solamente de la calidad y la constructora que lo hace, creo que también es bueno, La ¿no? postventa, súper importante que tenga muy buena postventa la inmobiliaria.
tal cual. Te diría que es algo súper importante a la hora de elegir una inmobiliaria, no solo su calidad, que en realidad depende más bien de la constructora con la que trabaje en el proyecto, en un proyecto en específico, sino también de la postventa y de las políticas con respecto a los clientes. Que obviamente es difícil de saber eso, porque por ahí uno tiene que investigar un poco, pero nunca está de más averiguar un poquito, consultarle a alguien que haya comprado ahí de repente, si conoces a alguien que de repente invirtió con ellos, de repente te puede dar un feedback, y siempre toda esa información, porque el boca a boca, que es este marketing, que la gente hace una vez que compra, por suerte en Chile mucha gente invierte en departamentos de inversión, de bajo valor, entonces ya hay como cierta información de cómo son cada una de las inmobiliarias, de qué gama de calidad tienen, de cómo se manejan, bueno, a tratar de investigar un poquitín antes de, como cualquier compra, ¿no? Como cuando uno se va a Claro, comprar un auto, que investiga un poco de qué funcionalidades tiene, cuáles son sus pros, sus contras, bueno, lo mismo, y en este caso más aún porque es una inversión importante, una inversión de largo plazo, entonces merece la pena tomarse el tiempo de hacerlo. totalmente. Vamos a ir a algunas preguntas a ver qué la gente tiene por acá. Obviamente, mientras más relacionado a lo que tenga que ver con este tema, mucho mejor. Vamos a ver, ahí por ahí voy a leer una pregunta. Ineila dice, en cuanto a propiedades usadas, ¿se utilizan los mismos criterios? Bueno, no sé exactamente si se refiere a la promesa o qué, pero bueno, las propiedades usadas obviamente ya están entregadas. Las promesas se pueden hacer o no, pero en general hasta también se puede ir a escritura directo y ya el Sí, mira, vendedor no es... un comentario respecto a Sí, eso, lo que se hace usualmente, ¿no? Con usados, nosotros en capitalizarme.com también vendemos usados, aunque es una vertical mucho más chiquita porque hay menos stock, es como muy, muy específico, pero sí, usualmente en la práctica lo que se hace es se firma una promesa de compra-venta en donde no hay ningún tipo de riesgo porque obviamente el departamento ya existe, ya tiene títulos aprobados porque alguien más lo pudo escriturar antes, o sea que se puede escriturar nuevamente. Pero lo único que hay que tener en cuenta es que si uno hace un compromiso de compra con otra persona, de repente esa promesa de compra-venta puede tener una cláusula si uno se arrepiente. Si uno se arrepiente, de repente puede llegar a tener algún tipo de multa el arrepentirse para no hacerle perder el tiempo a la otra parte, básicamente. Entonces, generalmente los corredores serios trabajan con multas para ambos lados en el caso de claro, que cualquier lado se arrepiente. Pero esa es la única posibilidad en la cual podría existir una multa. No, no hay riesgos de ningún tipo respecto de lo que hablamos de que el proyecto se atrase, de que no se claro, obvio. construya, de nada de eso. Totalmente. Sí, finalmente uno tiene que decir, yo creo que como las dos grandes decisiones del inversionista, sobre todo el que está recién partiendo, es o me meto en blanco o me meto en entrega inmediata. Obviamente la ventaja del blanco es que puedes pagar el pie en cuotas, que no hace falta que tengas todo el pie, ¿no? Pero también Solo existe capacidad de ahorro. Claro, claro, la solo, capacidad de ahorro, si uno se organiza, puede hacer una compra en blanco y además ganar mucha plusvalía, porque obviamente lo que vale ahora lo que estoy firmando, después en el futuro se va a incrementar muchísimo, como vos explicaste antes, y podemos llegar a tener incluso en una misma unidad un 25% de aumento o de ganancia de plusvalía de repente al claro. momento que se escritura versus el momento que lo compré. Entonces, definitivamente es una inversión que recomiendo. Por supuesto, siempre tomando los resguardos de esto que dijimos de la póliza de seguro de venta en verde, que todo esté en regla, que existan obligaciones y multas para ambas partes, no solo Claro, para el inversionista, sino también para la inmobiliaria, que los plazos estén bien determinados, ese tipo de cosas. Claro. exactamente. Sí, y después está la otra posibilidad, obviamente, de invertir con entrega inmediata, donde tienes dos opciones. O sea, la opción normal es poder pagar totalmente, obviamente, todo el pie como corresponde, del 10, del 20%, según cuánto te aprueben. Y también está la opción que no quiero desarrollarla ahora, lo podemos dejar para otro tema, pero está el tema bono pie, ¿no? Que de hecho hoy me acaban de pasar el stock de unas unidades que se van a ir muy rápido, entrega inmediata sin pie en Estación Central. Así que si a alguien le interesa, ya mismo se pone en contacto, me manda ahí un mensaje por alguna de las redes y lo vemos enseguida porque ese stock se va a ir realmente muy rápido. Es Estación Central, menos de 2000 UF, muy bien ubicado, sin pie. Así que si tienes una, sin pie obviamente, hablando de una aprobación al 90%, y ahí también podemos ayudarlo. Así que es una oportunidad para los que, o sea, a raíz de todo esto que hablamos, inclusive le da más inseguridad todavía decir, no, no me animo a meterme en algo en blanco, en verde. Bueno, si tienes la aprobación lista, si estás en condiciones, si tienes baja deuda, es el momento ahora de aprovechar
esa oportunidad. Vamos a leer alguna pregunta más y ya vamos redondeando. A ver, dice acá, no, a ver si me ayudas con esta pregunta. Dice, en este momento me encuentro comprando una propiedad, entrega inmediata y estoy por firmar una promesa de uno usado. ¿Qué consideraciones debo tener en el cruce de créditos? ¿Te animás a responder eso? O sea, ¿está haciendo multicrédito, entendí o no? Claro, sí. ¿Qué consideraciones debe Ajá. tener? Ok. Bueno, bueno, sí. Lo bueno es que lo está haciendo a la vez. Eso es algo bueno porque nosotros sabemos que hoy en día, bueno, en general el conservador de bienes raíces se demora como, en tiempos normales, demoraba más o menos un mes en inscribir la deuda. Los bancos que eran más rápidos, como Santander, por ejemplo, bancos que tienen un área hipotecaria aceitada, cuando uno compra a través de ese banco, de repente informaba la deuda en menos de un mes en algunos casos. Y eso va, la tendencia del mercado es que vaya mejorando en el tiempo, no empeorando. Claro, una vez Pero, después de la escritura o de claro, cerrada. O de cerrada o de una vez firmada la escritura, suscrito el contrato por todas las por todas partes, las partes. eso, claro, exacto, ya sea comprador, vendedor, y de repente si hay un banco, el banco también. Pero, ¿qué pasa? El tema es que lo que hay que tener mucho cuidado es que intentar más o menos que los tiempos de firma de las escrituras se calcen. En el caso de los usados tienen una particularidad que por ahí los títulos se demoran un poco más que en el caso de los nuevos, el análisis, dependiendo por ahí de cuántos años tenga la propiedad. Si una propiedad antigua, volver a revisar Claro, hace 20 años, 15 años, tal bueno, cual. lleva tiempo, pero después la escrituración y la inscripción es rápida. En cambio, por ejemplo, una propiedad nueva, de repente los títulos pueden estar aprobados porque se puede haber hecho una aprobación a nivel proyecto, de repente la inmobiliaria pudo haber hecho bien su trabajo en cuanto a Sí. presentar todos los vistos buenos, legales, etcétera. De repente el banco, que es el que uno compra a través de banco, por ejemplo, con crédito hipotecario, el banco es Santander te hace la escritura en 15 días y te informan el conservador en menos de un mes. Entonces, el único riesgo que puede existir ahí es que si yo, por ejemplo, dilato y hago una firma, una escritura en un mes, y la otra firma dentro de 2, 3 meses, o voy dilatando, por ejemplo, de repente la primera me quede inscrita la deuda en el conservador y los bancos ya la vean en ese certificado que se llama de CMF, que es el certificado de deudas, de Ex-BIF. deudas de los clientes. Ese, el SBIF. Entonces, ahí puedo tener problemas si estoy tomando un crédito hipotecario en la segunda unidad, puedo tener un problema porque de repente me figura la deuda comunicada y de repente me bajan de repente el financiamiento que me dan. Esa es la única salvedad. Hoy en día, en tiempos de pandemia, que ya estamos obviamente atravesando, Dios quiera, ojalá salir pronto, pero el conservador, como está con ciertos turnos más restringidos de trabajo, turnos éticos que le llaman, están demorando por lo menos 2 meses en inscribir. Entonces eso ahí te da una ventana de tiempo igual un poquito más amplia pero siempre la recomendación es firmen la escritura, si pueden el mismo día, las dos escrituras el mismo día, o la Claro. misma semana. No dilaten la firma entre una escritura y la otra porque podría llegar a tener problemas con el segundo crédito. Exactamente. Bueno, creo que tiramos ahí bastante info valiosa. El que la agarró, que la agarre y la aproveche. Hay mucho para aprender y este universo de la inversión es súper interesante. Así que vamos a responder la última pregunta que está acá. Ya vamos cumpliendo la hora, así que ya vamos terminando. A ver, hola, ¿qué piensas sobre el valor UF metro cuadrado del precio actual y cómo se proyectará? Algunos aseguran que las propiedades caerán a 20 UF en los próximos burbuja inmobiliaria. Bueno, si quieres le respondo yo y doy mi Vale. opinión. Que bueno, eso yo lo vengo escuchando, o sea, el apocalipsis de la caída de la inversión inmobiliaria lo vengo escuchando hace mucho tiempo. La realidad es que por la misma naturaleza de la inversión inmobiliaria, que no es especulativa en el sentido de como un instrumento financiero como las acciones y demás, que uno entra y sale cuando quiere, estamos hablando de terrenos, de costos de producción, de construcción, de empleados. La gente no va, a ver, las inmobiliarias no van a salir a vender desesperadas a 20 UF el metro cuadrado. Ese es mi punto de vista. Bueno, ahora ya veo que colapsa todo el sistema en 6 meses, me van a refregar este video, pero es muy difícil realmente que pase eso, ¿sí? Obviamente las inmobiliarias están más abiertas, pueden hacer un descuento, pero imagínate, si compraron un terreno como se vendía hace 2 años, por ejemplo, a 50 UF, 55 UF el metro cuadrado, ¿qué posibilidad hay que puedas
comprar y que puedan salir a vender a 20 UF el metro cuadrado. Nadie va a salir a perder plata de esa manera, o sea, sería una locura. Eso pasaría si realmente el sistema colapsa por completo, lo cual en algún momento nadie sabía lo que iba a pasar, pero todos sabemos que esto, más tarde o temprano, este año, en algún momento de este año, todo va a volver de alguna manera a la normalidad. Entonces, pensar que los precios van a caer brutalmente es más un deseo, más unas ganas que una realidad. Así es como lo veo yo, así es como lo veo en el mercado, así es como lo he hablado también con dueños de inmobiliaria. O sea, la inmobiliaria prefiere esperar, ¿no? Con vender 4 o 5 propiedades por mes, la inmobiliaria está hecha dentro de su negocio y de sus flujos y demás. No lo veo, no lo veo tan complicado para ellos. No sé cómo lo ves tú. Claro, que justamente ese punto que dijiste respecto del costo es la razón por la cual en Chile, según muchos especialistas, no están dadas las condiciones para que se dé una burbuja inmobiliaria, como la que ocurrió, y pensamos todos en lo mismo, que en la crisis del subprime de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? En la crisis del subprime de Estados Unidos los precios subieron tanto que no tenían una relación con el aumento de los costos, es decir, esos incrementos de precio no se relacionaban a incrementos o no se podían explicar por incrementos reales de costos en la industria de real estate. Claro. En cambio, en Chile, por ejemplo, nosotros sabemos que la mayor parte del aumento del precio tiene que ver con la restricción de oferta de los terrenos, sobre todo, especialmente en la zona metropolitana. Es decir, no hay tierras, no es que no haya, no hay tierras cercanas a áreas o a lugares que llamamos hot, que son lugares con cerca, lugares bien ubicados. Entonces ya no hay tanta disponibilidad de tierra y de repente el precio de la tierra ha subido. Entonces la inmobiliaria en realidad no está generando una ganancia de ni siquiera en algunos casos de 2 dígitos, es la ganancia de la inmobiliaria respecto de los costos que tiene de construcción. Entonces, para que una burbuja inmobiliaria se genere, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en su momento en España, que fueron casos emblemáticos de crisis que de repente las propiedades las vendían a precios, o sea, lo que se esperó ahí, en lo que le erraron, fue que en la estimación futura de lo que iba a valer una propiedad, estaba hiper mega inflado y no estaba relacionado con los costos o con el verdadero valor de eso en el mercado. Entonces, en Chile esas condiciones no están dadas por el momento, porque en realidad sí los precios que han aumentado en los últimos 10 años, se ha duplicado el precio de las propiedades en Chile, pero ha sido un lapso de 10 años, que no es un lapso corto, y segundo, se han explicado por incrementos de costos, por presión de la demanda, fundamentalmente de la demanda de inversionistas. Entonces, que existe una demanda, por eso se explica el aumento del precio, y existen costos crecientes de construcción relacionados a regulaciones, ejemplo el IVA, que se le colocó a las propiedades, y los aumentos de costos de los terrenos, que explican la mayor parte, te diría más del 50% del aumento de precio. Tal cual. Sí, al final todo responde un poco a la ley de oferta y demanda, ¿no? Si hay escasez de suelo, como es lo que pasa acá en la región, los precios van a seguir subiendo y hasta que el mercado diga basta y que nadie los compre, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero mientras se siga comprando y siga habiendo operaciones, los precios van a seguir tendiendo a subir. Así que, María Noel, hasta aquí hemos llegado. Ha sido bien interesante este tiempo. Hay mucho más para charlar, pero bueno. Queremos también ser respetuosos con esto. Teníamos más o menos una hora para hablar. Te agradezco desde ya por el tiempo que has dedicado. Y bueno, espero que nos podamos juntar una próxima vez a seguir conversando. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, un gusto estar hablando aquí de cosas que nos importan, de cosas educativas. Siempre crecer, siempre el mercado cambia, siempre hay que estar informados. No tengan miedo de invertir, inviertan, pero inviertan informadamente. Estudien, dediquen el tiempo que merece y les va a ir muy bien. Exactamente. Finalmente, como para cerrar, la primer duda, como los que están recién empezando a buscar, dicen, ¿es ahora o es momento para invertir o espero? Y la realidad es que siempre lo que decimos no es simplemente un cliché, o sea, el momento para tomar acción, y no solamente las inversiones, la vida, si querés estudiar, si querés encarar a la persona que te gusta, si querés tener un trabajo mejor, si querés invertir lo que sea, tenés que tomar acción, no queda otra. O sea, no dejes, por eso es tan popular el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Así que simplemente eso. Gracias, Noé, y nos vemos la próxima.
¿Te parece? Nos vemos la próxima, un beso. Bueno, chau, chau, gracias.